Isaías 40, vamos a estar ahí, ver un versículo. Bueno, hemos estado hablando tocante, el domingo pasado estuvimos viendo quién es Satanás. Vimos que Satanás es real, él en verdad es nuestro enemigo, no solamente enemigo de la iglesia, sino enemigo de todo ser viviente. Vemos que él labora día tras día para que las personas se mantengan alejados de la verdad. Sabemos que todo aquel que no está en Cristo Jesús es esclavo de Satanás, aunque quizás hay personas que no les agrada escuchar eso, pero es una verdad bíblica. La Biblia nos dice eso, que están bajo la autoridad de Satanás. Satanás tiene derecho sobre ellos. Jesús dijo, son hijos del diablo. Suena algo duro, pero es una verdad. La Biblia nos deja saber de que hay dos tipos de personas: aquellos que son hijos de Dios y aquellos que son hijos del diablo. No hay un intermedio, no hay otra opción. La Biblia nos deja saber claramente, y sabemos que Satanás siempre está obra para que las personas se mantengan alejados de la verdad. Y es por eso que tú puedes ver al ser humano poder ir para acá y para allá, tener tiempo para todo excepto para Dios, excepto para leer las escrituras, excepto para congregarse, venir y alabar a Dios. Y es porque ellos se conducen conforme su naturaleza pecaminosa. Son pecaminosos por naturaleza, es lo que hemos visto también, que es el pecado. Vemos de que el ser humano es infectado, por naturaleza es un pecador, y es por eso que le nace, busca andar en el mundo, viviendo en el mundo, gozarse en las cosas del mundo. No le nace buscar a Dios. Dios tiene que llegar a la persona y obrar en esa persona, despertarla, darle vida, una vida, un corazón nuevo que desea buscar de Dios, desea buscar a Cristo, seguir a Cristo, y busca la guianza del Espíritu Santo. Así que hoy vamos a ver, venimos aquí todos los domingos, venimos y abrimos las escrituras, y vamos a ver hoy en día, vamos a entender al por qué es que nosotros los cristianos creemos en la Biblia. ¿Por qué creemos que es palabra de Dios? ¿Por qué creemos que es autoridad? Eso es lo que vamos a estar viendo hoy en día. ¿Por qué es que nosotros los cristianos creemos que este libro que tenemos aquí enfrente de nosotros, por qué este libro que le llamamos Biblia, por qué creemos que es palabra de Dios? Esa es la pregunta que quizás algunos se hacen. Hay personas que dudan de la Biblia, cuestionan si es palabra de Dios. Así que hoy vamos a ver al por qué es que creemos en la Biblia, por qué creemos que es inspirada, es en realidad palabra de Dios, por qué creemos que tiene autoridad. Ahora, ¿qué nos hace a nosotros ser diferentes de otras iglesias? ¿Qué nos diferencia entre otras iglesias? Bueno, nosotros creemos en la Biblia y solamente en la Biblia. No creemos en la Biblia más otros escritos extra bíblicos. Buscamos a venir y leer la palabra de Dios, buscar tener conocimiento de la palabra de Dios y entendimiento de la palabra de Dios. No solamente venir y leerla y saber lo que hay ahí, sino entender lo que está en la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino buscamos aplicar la palabra de Dios. Aquí no nos basamos en sueños que alguien pueda tener o algo que quizás piense que Dios le habló, sino aquí nos basamos, nuestro fundamento es la Biblia. La palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Es la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios. Es lo que nos hace diferentes a otras iglesias. Y toda iglesia bíblica de sana doctrina también te va a decir lo mismo. La palabra de Dios es la máxima autoridad. No hay otra autoridad. Nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios. Lo que está en la Biblia es la palabra de Dios. Así que vamos a ver al por qué es que creemos en la Biblia, por qué es que buscamos leerla, entenderla y vivirla. Ahora, algunos hombres dicen de que la Biblia es anticuada, que ya no es para hoy en día, que las cosas han cambiado, que vivimos en un tiempo más moderno, entonces por consecuencia de ello la Biblia ya no aplica para hoy en día, pero eso es una mentira. Esa es una mentira. Sabemos que la Biblia está compuesta de tal manera que aplica para
toda persona hoy en día aplicó anteriormente, aplica hoy y va a aplicar el día de mañana. Dios en su soberanía puso la palabra, su palabra, de tal forma que nos aplica hoy en día y para el día de mañana. La Biblia no es un libro que proviene del hombre, sino es un libro que proviene de Dios para el hombre. Dios nos las dio para que nosotros estudiésemos, pudiésemos conocerle a Él, conocer a Cristo, al Espíritu Santo, conocer su voluntad, conocer qué es la iglesia, lo que hemos estado viendo, qué es la iglesia, por qué existe la iglesia. Hemos estado viendo tales verdades que encontramos aquí en la palabra de Dios. Así que es de Dios. La palabra no es de hombre. La pregunta es al por qué los cristianos creemos en la Biblia, al por qué predicamos la Biblia. Así que hoy vamos a ver al por qué es que creemos en la Biblia, por qué creemos que es palabra de Dios, por qué es que miles de iglesias bíblicas cada vez que se reúnen abren este libro que llamamos la Biblia y predican con autoridad, predican a la luz de lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Por qué es que en realidad la guardamos, creemos en ella? ¿Por qué es que creemos en la palabra de Dios? Así que vamos a ir aquí en Isaías 40, versículo 8, nos dice así: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así que Dios garantiza de que su palabra se va a mantener. Podemos ver que vienen las temporadas, vienen las semanas, los meses, los años. Vemos cosas, pasan cosas, mueren cosas, vienen las cosas y vienen los siglos, y vemos que la palabra de Dios permanece para siempre. Ella se mantiene viva, se mantiene en existencia. Tenemos la palabra de Dios, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Se ha escuchado de reyes, de reinos que hoy en día ya no existen, que hoy en día quizás ya muchos ni conocen, ni han escuchado de ciertos reinos, de ciertos reyes, pero la palabra de Dios es conocida no solamente aquí en el estado de Nebraska, sino en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en todos los continentes de esta tierra global. La palabra de Dios es conocida, es escuchada, permanece tal como dice el texto. En esta mañana les voy a dar unas cuantas razones al por qué es que nosotros creemos en la Biblia, creemos que es verdad. Primero, creemos que la Biblia es verdad debido a su declaración de sí misma. Creemos en la Biblia, creemos que es verdad debido a su declaración de sí misma. Vamos a ir aquí en 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 3. Ahora entendemos de que no todos aceptan esta declaración que la Biblia hace de sí misma, pero es un buen lugar donde debemos de comenzar, porque la Biblia hace una declaración de sí misma. Aquí en 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la palabra inspirada literalmente quiere decir respirar. Dios respiró, Dios movió a los escritores, a los hombres a los que Él usó, los movió a escribir lo que tenemos aquí, las palabras. No solamente Dios le puso a ellos pensamientos, sino que Él literalmente movió a los hombres, fueron movidos a escribir palabra por palabra, tal como Dios quiso que se escribiese. Lo que tenemos aquí en nuestras manos, la Biblia, la palabra de Dios, es tal como Dios quiso que se escribiese, palabra por palabra. Coma, todo lo que está ahí, paréntesis, todo fue inspirado por Dios. Dios se aseguró de que los escritores escribiesen tal como fuese la voluntad de Dios, lo que Dios quiso que se escribiese. Lo vemos aquí, inspirada, es inspirada por Dios, no por el hombre, sino por Dios. Así que nosotros creemos en la Biblia porque dice ser la palabra de Dios y también porque declara ser autoritativa.
es autoritativa. Versículo 16 vemos que dice que es útil. Esto habla de autoridad. Esto habla de que es buena. Es útil, habla autoridad, es buena para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En justicia. Así que en todos los aspectos de nuestra vida espiritual, la Biblia tiene gran autoridad. Tiene gran autoridad, como dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios dice que por el hecho de que su palabra es inspirada, es también un mecanismo de crecimiento. Es un mecanismo de crecimiento. La palabra de Dios es para que nosotros crezcamos, maduremos como cristianos. En otros pasajes de la Biblia es referida a la palabra de Dios como leche espiritual. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2:2 es referida a la palabra de Dios como alimento sólido, como pan. En otras palabras, nosotros dependemos de las Escrituras para nuestro mantenimiento espiritual. La Biblia tiene autoridad sobre cada aspecto de la vida cristiana. La Biblia tiene autoridad. Así que es para nuestro crecimiento, es leche espiritual, es alimento sólido para nuestro crecimiento espiritual. Creemos en la Biblia debido a su declaración, porque es inspirada por Dios, porque dice ser autoritativa y porque nos dice que es la mera palabra de Dios, es en realidad la palabra de Dios. Vamos a ir aquí en segunda de Pedro, estamos aquí en 2 Timoteo, vamos hacia adelante a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21 nos dice esto: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que podemos ver aquí en el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ahí paremos un momento, porque hay muchos que dicen, no, es que la palabra, esto lo que tenemos aquí fue hecho por el hombre, pero aquí nos dice bien claramente que la profecía nunca fue traída por voluntad humana. No es el ser humano. Aunque el hombre quiere argumentar en contra de la palabra de Dios, dice, no, es que no es en realidad palabra de Dios, eso simplemente fue invento del hombre. Pero aquí se nos dice bien claramente que no es palabra de hombre, sino es en realidad palabra de Dios. Palabra de Dios, luego se dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, fueron movidos por el Espíritu Santo. Así que no es de hombre. Fueron movidos por el Espíritu Santo a escribir la palabra de Dios. Fueron inspirados. No fueron pensamientos solamente. No es de que Dios puso el pensamiento, sino Él los movió a escribir palabra por palabra, tal como Dios quiso que se escribiese. Así que en verdad tenemos la palabra de Dios. Es inspirada. Y nos dice claramente, no es porque el hombre decidió inventarse algo, sino es porque Dios movió al hombre a escribir lo que es su voluntad. Así que creemos en la Biblia debido a su declaración. Segundo, nosotros creemos en la Biblia debido a su honestidad. Creemos en la Biblia debido a su honestidad. Vemos de que la palabra de Dios es honesta tocante a ciertas situaciones, ciertos eventos que sucedieron, ciertos pecados que cometieron los héroes, por así decirlo, de la Biblia, aún los escritores de ciertos libros. La Biblia no es tímida en querer esconder ciertas verdades, ciertos actos pecaminosos. Por ejemplo, vamos a considerar la vida de David. Sabemos que David se nos dice que es un hombre que es conforme, que buscaba el corazón de Dios, un hombre de Dios, un hombre usado por Dios, pero también se nos deja saber que fue un hombre que cometió un grave pecado. Sabemos que él llegó a pecar gravemente, cometió adulterio, y no solamente eso, sino que también mandó a que matasen a un hombre inocente. Vemos de David
de que David, si tú quieres hablar tocante el tema del padre, tú vas a ver en la Biblia de que no se menciona para nada a David. ¿Por qué? Porque David no fue un buen padre. Fue suave para con sus hijos y hubo grandes consecuencias en su hogar por causa de esto. Porque no fue firme, porque no fue mano firme, sino fue suave. Él cometió un error, no fue un buen padre. Y la Biblia nos deja saber esto. La Biblia nos deja saber de que él pecó. Ahora, por ejemplo, si fuese escrito por hombre, o si David, teniendo él autoridad, siendo un rey, él hubiese dicho, él se hubiera involucrado en esto, esto que cometí aquí, no lo escribas. No lo pongas ahí. No pongas que yo cometí tal pecado. No pongas ahí que yo actué hipócritamente. No pongas ahí cuando Nataniel me habló. No pongas ahí mis errores. Si el hombre lo hubiese inspirado. Pero no. Están ahí los defectos, los pecados, los errores. ¿Al por qué la Biblia hace esto? ¿Por qué es que nos deja saber tales cosas, tales pecados, tales errores? Bueno, primero para demostrar que el hombre es pecaminoso. El ser humano es pecaminoso. Eso es una verdad. El hombre es un pecaminoso. Nadie en esta tierra es perfecto. Nadie es perfecto. Ahora, hay personas en ciertas iglesias que te van a enseñar de que tú puedes llegar a la perfección, pero la realidad es de que no somos perfectos. Ahora, eso tampoco quiere decir que vamos a vivir como quiera, no, porque el verdadero creyente tiene una nueva naturaleza que está inclinado a la obediencia a Dios, y la obediencia no es perfecta, pero sí es progresiva. Pero, ¿por qué hace esto la Biblia? Para demostrarnos de que nosotros, los seres humanos, somos pecaminosos. También para demostrar de que David no encubrió sus pecados, porque en Salmo 51 se nos relata que David fue quebrantado y él confesó sus pecados. Él los confesó. Él fue quebrantado, fue llevado al arrepentimiento, fue restaurado. Dios es un Dios de misericordia. Por eso es que la Biblia nos deja saber tocante los héroes de la Biblia, de que ellos no son perfectos. Fueron pecaminosos también, cometieron graves errores. Y también nos dice la Biblia en el Nuevo Testamento que fue escrito para que nosotros aprendamos a no cometer esos errores. La Biblia es inusual en el hecho de que nos detalla las caídas de los héroes de la Biblia. Nos da detalle de sus pecados, sus errores que ellos llegaron a cometer. Lo repito de nuevo, si fuese hecho por un hombre, si David hubiese tenido, digamos, ahí involucrado en lo que se escribió, él hubiera dicho, hey, esto no lo pongas ahí. Nadie en su buen sentir, por así decirlo, va a decir, hey, pon eso para que todas las generaciones vean de cómo fui de pecaminoso, cómo le fallé a Dios y cómo fallé a mis hijos a no ser un buen padre. Nadie va a querer poner eso. Oh, sí, ponlo ahí para que vean los errores que yo cometí. No, más bien el ser humano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Quiere esconderlos. Quiere evitar de que esto se sepa. Pero vemos que la Biblia demuestra la verdad tal como es. Tal como es. Por ejemplo, un ejemplo del Nuevo Testamento, vemos a Pedro, el apóstol Pedro. Vemos cómo él, después de hablar una gran verdad tocante el Mesías, que él es el Hijo de Dios, cómo después Jesucristo se voltea y le dice, apártate de mí, Satanás. Wow, ¿será que Pedro estuvo ahí? Hey, vamos a poner eso, que me llamó Satanás, mi Señor. No, si esto fuese escrito por el hombre, eso no se hubiese escrito. Y no se hubiese, vemos que Pedro fue un cobarde. Le dijo, hey, yo voy a ir contigo, yo estoy dispuesto a estar contigo y seguirte hasta la muerte. Pero después vemos que él se acobardó y lo negó 3 veces. Se acobardó ante cierta mujer, cierta niña. ¿Será que vemos? Si Pedro hubiese sido involucrado en esto, nadie va a poner, vamos a poner ahí que yo me acobardé, no solamente una vez, sino 3 veces, que yo negué a mi Señor, para que todos en las generaciones que llegan a leer esto, puedan ver cómo yo fui de cobarde. No, el ser humano no va a poner eso, sino que el Espíritu Santo movió a los hombres a escribir esto.
Fue la voluntad de Dios de que se escribiese las caídas del ser humano, de los líderes en la iglesia. Porque Pedro fue un líder, fue alguien de importancia. Hubiese dicho, hey, esto no lo pongas. Le hubiera dicho a los otros apóstoles, hey, esta parte no lo pongan, ¿ok? No pongan eso de que yo lo negué, más bien pon que dije esto y mira, me mantuve firme hasta la muerte. Pon que fue un gran siervo de Dios, vamos a poner ahí. Y después vemos más adelante que Pablo también lo refutó porque estaba actuando hipócritamente. Vemos que esto no fue inspirado por hombre, porque el hombre no hubiese puesto eso. No hubiese puesto esto en las escrituras, pero es inspirado por Dios. Por eso es que creemos en la palabra de Dios, porque es honesta, su honestidad. La Biblia es un libro auténtico. Si fuese escrita por los hombres, no leyésemos los relatos tocante al apóstol Pedro en su debilidad, en su negación a su Señor, en sus errores, en su hipocresía. No lo viésemos. Tales cosas no lo supiésemos, porque no lo hubiesen puesto. Pero vemos que la Biblia es honesta. Así que creemos en la Biblia debido a su declaración y por su honestidad. Tercero, creemos en la Biblia debido a su exactitud. Creemos en la Biblia debido a su exactitud. Vamos a ir aquí en Jeremías 33. En Jeremías 33. Vemos de que la palabra de Dios es exacta. Exacta. En Jeremías 33. Primero, la Biblia tiene exactitud científica. Tiene exactitud científica. Aunque en sí la Biblia en su totalidad no se trata de ciencia, pero sí tiene ciertas verdades científicas. Se nos deja saber ciertas cosas tocante la ciencia que la ciencia no conocía, pero se llegó a conocer con el tiempo. La palabra de Dios es exacta en la ciencia. Por ejemplo, aquí en Jeremías 33, versículo 22, dice, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. Pero quiero enfocarme aquí cuando dice, como no puede ser contado el ejército del cielo. Y esto se refiere a los planetas, a las estrellas. Déjame decirte que siglos atrás habían científicos, porque aún en tiempos antiguos habían científicos y que se tomaron la tarea de contar las estrellas. Y ellos, aún hubo uno que dijo, ya contamos todas las estrellas. Y ellos pensaban que eran simplemente unas 1000 y tantas. Dijeron, ya contamos todas las estrellas. Pero aquí me dice, como no puede ser contado el ejército del cielo. Esto habla de las estrellas. No pueden ser contadas, pero científicos siglos atrás pensaron que sí se pueden contar. Y dijeron, ya contamos todas, son 1000 y tantas. Pero conforme pasaron los siglos, se conoció el telescopio, la tecnología avanzó. Ahora pueden ver de que no son 1000 y tantas estrellas, son millones de estrellas. Y como les dije en una ocasión, pensaban que solamente era una galaxia, pero ven que hay miles de galaxias. Y hay miles y miles y miles, millones de estrellas. Así que la palabra es correcta, dice, como no puede ser contada el ejército del cielo. No pueden ser contadas. Son millones y millones de estrellas. Y no pueden ser contadas. Así que estaban errados los científicos en siglos atrás. Porque ellos pensaban, no, tomaron la tarea de contar y dijeron, ya las hemos contado todas. Pero se llevaron la sorpresa de que estaban muy equivocados. Y la palabra estaba muy exacta, muy correcta, tocante esta verdad científica. Vamos a ir aquí a Job. A Job 26. Vamos a ver también algo que se nos dice ahí en el libro de Job. Ciertas verdades científicas. En
Job 26, versículo 7, viendo de que la palabra de Dios es exacta en la ciencia. En Job 26, versículo 7 dice: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Déjame decirte, el libro de Job, uno de los libros más antiguos. ¿Cómo es que Job supo esta gran verdad? Cuelga la tierra sobre nada. En los siglos anteriores, muchos creían que el mundo tierra estaba sobre el lomo de un ser humano, de un gran gigante. Tenían esa creencia. Muchos creían que estaba sobre una tortuga, sobre un elefante. Creían que estaba sobre algo, la tierra. Pero aquí se nos dice: cuelga la tierra sobre nada. ¿Cómo es que Job supo esto? ¿Será que él llegó a ir al espacio? ¿Será que antes habían cohetes que podían ir ahí? ¿Naves espaciales? No, déjame decirte que Dios, como es el creador de los cielos y la tierra, Él sabe, y Él le dejó saber a Job esta verdad: cuelga la tierra sobre nada. La palabra es correcta, es exacta tocante la ciencia. La cuelga sobre nada. También podemos ver aquí, ya que estamos en Job 38, en Job 38, versículo 22, dice: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? Es una declaración media que dice que en los tesoros de la nieve. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? No fue hasta la llegada del microscopio de que pudiesen examinar una de esas de nieve, de la nieve, y pudieron ver que el diseño tan bonito que tiene, tan maravilloso que tiene, y es único. Han llegado a ver de que no hay un cristal de nieve que sea igual a otra. No hay. Cada una es diferente, es única. Y tiene un bonito diseño cuando tú lo llegas a ver en el microscopio. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? No se llegó a examinar, a poder saber esto, qué tan lo maravilloso que es examinar la nieve y ver su diseño y cómo es único. ¿Te has quedado a pensar en eso? Por ejemplo, las huellas. Cada ser humano no tiene la misma huella, son diferentes, tantos que existimos y tantos dedos que tenemos, y nada más en la punta de nuestros dedos poder ver. Y tú ves los diseños y tantos que vemos y no hay ni uno que sea igual. No hay ni uno que sea igual. Vamos a ir aquí a Levíticos también para seguir viendo. Vamos hacia atrás a Levítico. El libro de Levítico. Viendo de que la palabra de Dios es exacta en la ciencia. En Levítico 17 vemos de que la palabra de Dios es exacta. El hombre se ha equivocado, pero Dios no. La palabra de Dios no se equivoca, es exacta. En Levítico 17:11 dice así: porque la vida de la carne en la sangre está. Porque la vida de la carne en la sangre está. La Biblia nos deja saber que la vida de la carne en la sangre está. Antes, en los siglos anteriores, muchos cuando se enfermaban, los doctores de ese entonces, las personas creían de que para poder sanar a las personas tenías que sangrarlos, y así se salía la enfermedad, la creencia, salía la enfermedad y se iba a salir los malos virus, la enfermedad, y iban a ser sanos. Pero lo que sucedió es que gente llegó a morir porque los sangraban. Y hoy en día la ciencia sabe de que la sangre es importante. Es importante de que el cuerpo tenga esa sangre y esté fluyendo. Y la Biblia nos deja saber aquí porque la vida de la carne en la sangre está. El cuerpo necesita la sangre. Tú no puedes sangrar a alguien y pensar de que va a mejorar, sino más bien va a empeorar, va a morir. Pero la Biblia es correcta. En Levítico 15, llenos atrás aquí en Levítico 15, versículo 13, también se nos dice esto. Tocante los gérmenes: cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días de su
desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. En aguas corrientes. Es muy específica la palabra de Dios. En aguas corrientes. Como he mencionado antes, anteriormente también en los hospitales. Cuando la mujer tenía parto y los hombres creían que simplemente una tina tenían agua y nada más como que se mojaban ahí. Pero los gérmenes se mantenían ahí. Pero aquí dice agua corriente. No fue hasta después que la ciencia, hubo un hombre que miró la Biblia, un doctor, y dijo, aquí dice aguas corrientes, vamos a calar así, aguas corrientes. Y dieron cuenta que sí, los gérmenes se quitan con aguas corrientes. Y no en un agua ahí estancada nada más. La Biblia es correcta tocante esta verdad científica, tocante los gérmenes. ¿Por qué es que esto se sabe? Bueno, porque es palabra de Dios, es inspirada por aquel que nos creó. Y sabe tocante los gérmenes. ¿Y cómo es que nos quitamos los gérmenes? Y es por eso que hoy en día tú en tu casa tienes agua corriente. Te lavas las manos, el agua está corriendo. No es como antes. Tenían una tirita ahí, nada más ahí se lavaban, ahí se mantenía ahí el agua sucia. Llevaban otros, se lavaban ahí. Pero dicen aguas corrientes. Vamos a ir aquí en Salmos también, Salmo 19. Salmos 19, hablando una gran verdad tocante el sol. Salmo 19, versículo 6. Y se habla del sol. Dice así, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Dice, de un extremo de los cielos es su salida. Muchos se burlaban de esto. Porque muchos pensaban que el sol nada más estaba estacionado ahí, sin moverse. Creían que nada más estaba ahí. Pero conforme los siglos, conforme la ciencia, ¿sabes a qué velocidad el sol se está moviendo ahí en el espacio? ¿Está rodeando ahí la galaxia? ¿Sabes a qué velocidad? ¿Tienes una idea? Cuando se burlaban, decían, no, pensaban que el sol nada más estaba ahí, porque a nuestra vista se mira que nada más está ahí. Pero el sol está viajando a una alta velocidad. ¿Saben a cuánta velocidad? ¿Qué es la velocidad? Es de 450,000 a 600,000 millas por hora. Se está moviendo el sol. 450,000 a 600,000 millas por hora. Se está moviendo a esa velocidad. Y es lo que dice la Biblia. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. La Biblia lo sabía. Que el sol está moviéndose ahí en su curso. ¿Cómo es que lo sabía? Es porque esta palabra es palabra de Dios en realidad. Y es por eso que es correcta, es exacta tocante la ciencia. El hombre no lo sabía. El hombre pensaba diferente. Pero Dios en su palabra nos deja saber esta verdad tocante el sol. La palabra ha sido escudriñada, ha sido atacada, pero vez tras vez la palabra ha sido demostrada ser correcta. Correcta. Muchos piensan que la ciencia es lo que dice la verdad. No, pues la palabra de Dios que dice la verdad. Y conforme el hombre ha usado la ciencia, ha encontrado de que la palabra en realidad es verdad, confirma lo que está en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice verdad. Vamos a ir aquí en Proverbios, estamos en Salmos, vamos a Proverbios. El libro de Proverbios 14. ¿Por qué es que nosotros los cristianos creemos en la palabra de Dios? ¿Por qué creemos que es en realidad palabra de Dios? Bueno, porque es inspirada, porque declara ser autoridad, porque es exacta tocante la ciencia. En Proverbios 14, versículo 30 dice así, el corazón apacible es vida de la carne. El corazón apacible es vida de la carne. Cuando tú eres una persona de paz, te encuentras con salud. Se ha investigado, se sabe de que personas iracundas, personas que siempre están amargadas, enojadas, eso trae consecuencias, porque el cuerpo se enferma. Y aquí dice el corazón apacible es vida de la carne. En otras palabras, es saludable, es salud. Pero estar amargados, estar ahí en pleito, eso no es bueno para nuestra vida física y espiritual, emocional. La palabra de Dios nos dice esto.
Antes los científicos no sabían que esto afectaba la salud del cuerpo, pero sí afecta nuestras emociones, afectan el cuerpo. Vamos a ir aquí en Isaías, ya no hacia adelante, estamos en Proverbios, a Isaías. Vamos hacia adelante a Isaías 40. En Isaías 40, versículo 22. Viendo de que la palabra de Dios es exacta tocante lo que declara. Isaías 40, 22. Dice así: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. El círculo de la tierra. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es que el escritor, cómo es que Isaías sabía de que la tierra es un círculo, una esfera, como dice en otro texto? ¿Cómo es que él sabía? ¿Será que fue el espacio? No, es porque Dios le reveló esta verdad. Hoy en día, hasta hoy en día se escucha esto de que muchos creen que la tierra es plana. Y andan unos ahí argumentando, no, que es plana. Y andan ahí y dicen, no, es que es mentira, no es redonda, es plana. Muchos creían eso en los siglos anteriores, de que era plana. Muchos creían que estaba sobre algo, pero dice la Biblia, no cuelga sobre nada. Y dice que es un círculo de la tierra. ¿Cómo es que ellos sabían esto? Cuando no había tecnología para poder verificar esto. Es porque es palabra de Dios inspirada. Por eso luego dice, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, está extendiéndose. Eso es algo que la ciencia ha entendido hoy en día, que el espacio se está extendiendo. Se extendió, tuvo un principio, fue extendiéndose. La palabra de Dios es correcta tocante la ciencia. Esto no fue hasta el año 1920 que descubrieron de que el espacio está extendiéndose. Vamos a ir aquí en Hebreos 11. En Hebreos 11 también nos deja saber algo aquí. Hebreos 11. La palabra de Dios es exacta tocante la ciencia. Hebreos 11, versículos 3, dice así: porque la fe, o por la fe entendemos haber sido constituidos, lo repito de nuevo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y hoy en día entendemos, los científicos han entendido de que lo que se ve, como dice aquí, fue hecho de lo que no se veía. Habla de los átomos invisibles. Esa es una verdad que la palabra de Dios ha declarado y que la ciencia ha encontrado. Esta verdad. La Biblia nos deja saber de que lo que fue hecho de lo que no se puede ver con el ojo. Habla de los átomos invisibles. Así que la Biblia está correcta tocante la ciencia. La Biblia es correcta. La Biblia no comete errores. Aunque muchos se burlaron, pensaban de que no estaba correcta cuando se habló del sol. Dice, no, es que está estacional nada más el sol. La Biblia no es correcta, es hecha de hombre y a veces está incorrecta, pero estaban equivocados grandemente. Porque el sol se mueve a 450,000 a 600,000 millas por hora. Se está moviendo el sol. La Biblia es correcta. Y hay muchos pasajes que podemos ir. Hay mucha más información tocante la Biblia siendo correcta científicamente. Hay muchas cosas que la Biblia nos deja saber y el hombre llegó a encontrar ser verdad. Hay muchos relatos en el cual obviamente no vamos a pasar el tiempo para ver todo lo que la Biblia nos deja saber, en lo cual vemos que es verdad, es veraz tocante la ciencia. También la Biblia es correcta históricamente. La Biblia durante los siglos ha sido atacada por hombres estudiosos, hombres académicos, por reyes, por religiosos, por líderes religiosos. La han atacado, la han criticado, pero la Biblia se ha mantenido en pie. Vez tras vez se ha demostrado ser correcta tocante la historia, tocante reinos, tocante ciudades. La arqueología ha demostrado, han encontrado, se ha dado a la luz de que la Biblia
es correcta tocante la historia. Algunos piensan que las historias de la Biblia son nada más que leyendas, mitos, cuentos de hombres. Muchos creen eso. Pero durante el tiempo, a estos hombres se les ha callado la boca, porque se ha demostrado de que la Biblia no es un cuento de hadas, porque se ha demostrado que la Biblia en realidad es palabra de Dios, en realidad es inspirada, en realidad es correcta, dice verdad. Por ejemplo, la caída de Babilonia, que se detalla en Daniel, en Isaías y Jeremías, se menciona como Ciro el Grande iba a derrotar a Babilonia 2 siglos antes de su existencia. La Biblia menciona por nombre a Ciro 200 años antes de su existencia. Menciona a Ciro y menciona lo que él iba a hacer, y esto, conforme a la historia, se llevó a cabo tal como la palabra lo dice, tal como se profetizó de que él iba a derrotar a Babilonia. Y esto se escribió en los tiempos donde Babilonia era la grande, poderosa. ¿Quién contra Babilonia? ¿Quién contra Babilonia? Pero se profetizó de que iba a venir Ciro, en el cual no existía, iba a venir y derrotar a la gran Babilonia. Y en la manera que lo iba a hacer. Y lo que él iba a hacer. Se habla de que Ciro era el responsable del retorno de Israel a su tierra. Y de que iban a edificar de nuevo el templo. De que Ciro iba a ser responsable por eso. 2 siglos antes de su existencia. La arqueología, por ejemplo, Dano Weissman, en el año 1958, escribió un libro que habla tocante de la arqueología y te habla de los sitios arqueológicos que hay. Y él dice que hay en ese entonces había 25,000 sitios arqueológicos. La arqueología que afirmaba la Biblia, que demostraba que la palabra de Dios es verdad, 25,000. Y desde ese entonces se han encontrado más sitios arqueológicos, se han encontrado más cosas arqueológicas que confirman que la palabra de Dios es verdad. Así que eso no estamos hablando de 1, 2, 3, 10, estamos hablando de miles de encuentros que han encontrado que te confirma la Biblia. Ningún otro libro tiene esa afirmación, ese respaldo. Ningún otro libro tiene esto. Algunos dicen, bueno, es que yo escuché en la televisión, en la History Channel, yo escuché que esto y el otro. Bueno, tienes que entender que el History Channel no te va a decir toda la verdad, porque muchos que están ahí son liberales y quieren desacreditar la Biblia. Pero cualquier verdadero científico te va a decir la verdad, no se va a desacreditar a mentirte. Pero se ha encontrado y no se puede negar la verdad, no lo pueden negar. Así que vemos que la Biblia históricamente es correcta científicamente y es exacta en la profecía. Es exacta en la profecía. Muchas profecías se han dado y se han cumplido tal como la palabra de Dios lo ha dicho. Y muchas profecías que no se han cumplido se van a cumplir porque la palabra de Dios dice que se van a cumplir. Vamos a ir aquí en Isaías 44. Vamos a ir en Isaías 44 hablando de Ciro. En Isaías 44 y 45, ustedes lo pueden leer en su casa, pero se habla de Ciro. La Biblia específicamente nombra a Ciro y dice que reinará sobre los reinos del mundo. Esta profecía fue dada antes que el imperio medo-persa fuese reconocido en el mundo. Esto fue durante el tiempo que Babilonia estaba gobernando y era la gran Babilonia fuerte. Muchos naciones temían Babilonia. Pero se dio la profecía en Isaías 44 y 45 y en otros pasajes bíblicos tocante a Ciro, lo que él iba a hacer antes de su existencia. Así que se cumplió la historia. Los historiadores te van a hablar de Ciro. Te van a hablar. Y se cumplió. La Biblia lo prodijo antes de que fuese. Antes de esto vamos a ir aquí en Isaías 13 para ver un poquito de esto, para que vayan entendiendo. Isaías 13, vamos a ver unos cuantos pasajes aquí. Isaías 13, hablando de Babilonia, cómo Isaías profetizó esto. Isaías capítulo 13, versículos 19 al 22. Dice así: y Babilonia, hermosura
de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará ahí tienda el árabe, ni pastores tendrán ahí majada, sino que dormirán ahí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Ahí habitarán a avestruces, y ahí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Así que dice, ya no va a ser habitada. Y saben, esto con el tiempo se cumplió. Ya no es habitada, tal como la palabra de Dios lo prodijo, tal como Isaías profetizó. La gran Babilonia, que si tú conoces la historia, Babilonia en ese entonces, wow, un reino grande, que todos hablaban de ello, maravilloso. Dice, va a llegar el tiempo donde no va a haber nada. Chacales van a andar ahí. Ya no va a ser la grande, ya no va a ser la maravilla de la cual hablan. Yendo aquí en Isaías 44, ahora yendo a Isaías 44, se habló de Babilonia, cómo iba a caer, cómo de que iba a ser asolada, nadie iba a habitar ahí, y así se cumplió tal como la Biblia lo prodijo. Isaías 44, versículos 26 y 27, dice así: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Es algo que se cumplió, se profetizó de que esto iba a suceder, y así fue. Así fue como la Biblia lo menciona. Y aquí en Isaías 45, versículos 1 al 5, dice así tocante a Ciro. Dice así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual, y noten de que esto se profetizó 2 siglos antes de que él existiese. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob. ¿Por qué Dios lo hizo? Por amor de mi siervo Job y de Israel mi escogido. Te llamaré por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. 2 siglos antes de que él existiese, se profetizó, y tal como la palabra lo dice, como acabamos de leer, se cumplió. Tal como lo dice la palabra de Dios. Vamos a ver aquí en Jeremías, yendo a Jeremías también, 25:12, hablando de esto. Jeremías 25:12. En Jeremías 25:12 dice, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. La voy a convertir en desiertos para siempre. Y así es. Tú puedes ir a ver ahí, y es un desierto. Ya no es la gran Babilonia que era. Tú puedes leer en tu casa Esdras capítulo 1, versículos 1 al 4. Puedes leerlo, que también ahí se habla de Ciro. Se habla de que él cumplió tal como Dios quiso que fuesen las cosas. Ayudó a que se edificara Israel, el templo sea reconstruido. En Esdras 1, versículos 1 al 4, lo puedes leer en tu casa. Nada más por el tiempo, no lo vamos a tomar el tiempo de leerlo, pero puedes tú verificarlo. Así que hay multitud de profecías tocante Cristo Jesús también. Pero obviamente no nos vamos a tomar el tiempo hoy en día, porque eso lo vamos a dejar para otro tema más adelante, si Dios permite. Tocante las profecías
que se hablan del Mesías y que se cumplieron. Por ejemplo, otro ejemplo, vamos a ir aquí a Josué, en Josué 6, vamos en Josué, viendo otro ejemplo de cómo es exacta la profecía. Josué 6, versículo 26, dice: en aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Así que aquí dice: maldito el hombre que reedificare Jericó. Y habla del primogénito. Y esto se llegó a cumplir porque muchos años después, en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 24, habla de Hiel, que él reedificó a Jericó, pero su primogénito llegó a morir, tal como lo dice la palabra de Dios. Si no, vamos a ir aquí en Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes 16. Vimos que aquí Josué habla de una maldición, el que reedificare a Jericó. En Primera de Reyes 16, 34, dice así: en su tiempo Hiel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Así que se cumplió. La Biblia está llena de profecías. Profecías que se cumplieron tal como se dijo, con exactitud. Y hay profecías que se van a cumplir tal como la palabra de Dios lo dice. Porque se dice que el Mesías va a regresar de nuevo, va a juzgar las naciones, y esto se va a cumplir tal como la Biblia lo ha dicho. Se van a cumplir estas profecías. Va a venir tribulación, y gran tribulación a la tierra, porque la palabra de Dios es verdad. La Biblia también es exacta en práctica, en la vida cristiana, en nuestra práctica. No hay libro que tenga sabiduría como lo tiene la Biblia. La Biblia te da gran sabiduría. Está el libro de Proverbios, donde habla de proverbios tocante la sabiduría. Cómo andar sabiamente. Hay muchos consejos buenos. Y tú puedes decir, bueno, yo he leído algunos libros que tienen buenos consejos. Bueno, la mayoría de esos libros agarran sus consejos, su sabiduría de la palabra de Dios. No hay un libro igual. La Biblia tiene el libro de Proverbios, donde te da muchos consejos sabios. Aún estudiosos seculares hablan bien tocante las enseñanzas de Jesucristo también. Jesucristo dio grandes enseñanzas. Cuando tú las estudias, wow, te quedas maravillado de la profundidad, de las grandes verdades, de las buenas enseñanzas que dio nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Y seculares, eruditos seculares, lo han visto, la han estudiado y han dicho, wow, tiene grandes enseñanzas, hablan bien de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Así que la Biblia es exacta históricamente, científicamente, proféticamente y en práctica. En práctica. Vamos a regresar aquí en Isaías 40. En Isaías 40, cuarto, creemos en la Biblia debido a su indestructibilidad. Creemos en la Biblia debido a su indestructibilidad. Creemos que la Biblia es un libro indestructible. ¿Estás diciendo que la palabra de Dios nunca va a ser destruida? Es lo que estoy diciendo, es lo que la palabra de Dios ha dicho. Es lo que leímos en Isaías 48. Dice, secase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Para siempre. La Biblia ha sido atacada vez tras vez por los siglos. Ha sido atacada por reyes, por líderes religiosos, por hombres que han dicho, yo voy a hacer que desaparezca la Biblia de la faz de la tierra. Han visto hombres que se tomaron en siglos antepasados, se tomaron el labor de ir y destruir las Biblias que estaban, las quemaron, las destruían, buscaban casas y todo lugar donde había una Biblia, las agarraban, las quemaban, las destruían, diciendo, ya no va a haber un tiempo, no va a existir la Biblia. Muchos la han criticado, dicen, no va a existir, va a ser un libro que va a ser olvidado, pero hoy en día es el libro que es más vendido, más estudiado.
La Biblia se ha mantenido en pie. No han podido borrar la Biblia de su existencia en este mundo. La Biblia existe. La Biblia es verdad. La Biblia dice, permanece para siempre la palabra de Dios. Y Dios es verdad. Y porque Dios es verdad y porque Dios existe, es que esto se cumple. Porque Dios es fiel a su palabra. Permanece para siempre la palabra de Dios. Han visto gobiernos, reyes que han querido contradecir esta verdad. Y ellos ya murieron. Muchos ya se olvidaron de ellos. Muchos ya se olvidaron de sus reinos. Pero la Biblia se mantiene en pie. La Biblia se mantiene en pie. Ha visto muchos científicos. Ha visto muchos ateos. Muchos eruditos ateos que han querido derribar la Biblia. Y muchos de ellos también, al estudiar la Biblia, lo que fue derrotado fue su ateísmo. Y llegaron a ver de que la palabra de Dios es verdad. Siglos. El libro más atacado es la Biblia y el que se mantiene en pie porque es palabra de Dios. Ha visto tiranos, como dije, que han querido destruir la Biblia, borrarla, quemarla, y uno dijo, ya no va a haber más Biblia, y con el tiempo su propio palacio fue donde se printaron Biblias, se hicieron Biblias, porque Dios es verdad. Contra Dios no van a poder, nunca, porque la palabra de Dios es verdad. Es la palabra de Dios que ha sido más traducida. Y si tú miras ahí cuando se dice cuando se menciona el libro más vendido, ¿sabes que la Biblia ya no la menciona? ¿Sabes por qué? Porque siempre estaría en primer lugar. Es el más vendido, el más traducido. Así que la Biblia es en verdad palabra de Dios. Y como dice en Isaías 48, secase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Así que muchos han atacado la Biblia. ¿Desde cuándo la han atacado? Bueno, Satanás desde el comienzo ha tentado al hombre a cuestionar la palabra de Dios. Y muchos dicen, no, es que esto aquí no debe de estar en la Biblia. Esto comenzó desde el Génesis. Satanás desde el comienzo ha tentado al hombre a cuestionar la palabra de Dios. Porque muchos hoy en día dicen, ¿será en realidad palabra de Dios? Y muchos escuchan, no, es que dice que no es palabra de Dios. Pero sí es palabra de Dios. Se ha demostrado ser palabra de Dios, ser veraz. Así que creemos en la Biblia, creemos en la palabra de Dios debido a su indestructibilidad. Quinto, creemos en la palabra de Dios debido a su poder. Creemos en la Biblia debido a su poder. Vamos a ir aquí en Hebreos 4:12. En Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Creemos en la palabra de Dios, creemos que es palabra de Dios debido a su poder. Hebreos 4:12 dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es viva, la palabra de Dios es viva, toma efecto, transforma corazones, vidas, porque es viva. Ella es viva, no está muerta, sino es viva. Aplicó siglos atrás para los que vivían y aplica hoy en día y aplicará para el día de mañana, porque ella es vida. Está viva la palabra de Dios. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y esto habla de la diferencia entre la vida física y espiritual. Te habla a ti, habla a tu persona, habla a tu espíritu. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios. Es por eso cuando aquí predicamos la palabra de Dios, cuando hay temas o se mencionan ciertas cosas, hay convicción, penetra, te descierne tus pensamientos, tus intenciones. Por eso es que cuando viene alguna persona por primera vez no cristiano, a veces hay convicción, se sienten incómodos porque es la palabra de Dios que es viva y discierne las intenciones. Puede venir personas aquí quizás con intenciones no buenas, pero la palabra de Dios lo discierne. Y cuando se predica la palabra de Dios, la palabra de Dios está ahí discerniendo, dando convicción, penetrando a las intenciones de las personas. Sexto, creemos en la Biblia debido a su tema. Debido a su tema. Por eso es que creemos en la Biblia. 66 libros, 40 autores,
escribiendo entre un periodo de 1600 años. Ni uno de ellos se conocieron, pero todos escribieron y sus escritos se encajan perfectamente y tienen un tema que la palabra de Dios tiene. El tema es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema, el enfoque, habla de la persona de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por ejemplo, ¿cómo es que Job, vamos a ir en Job, cómo es que Job supo esto? Hablando tocante el Redentor, ¿cómo es que él supo esto? En Job 19:25. Y como digo, ¿cómo es que él supo? Bueno, porque Dios le reveló. Porque Dios es real. En Job 19:25 dice así: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Cómo es que Job sabía tocante el Mesías que iba a venir, iba a morir y iba a resucitar? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Vemos que Job, el libro de Job también se menciona tocante el Mesías. El tema es Cristo. ¿Cómo es que el libro de Apocalipsis? Muchos dicen que es un libro misterioso. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de Cristo Jesús. Cuando tú ves en el libro de Apocalipsis, se habla de Cristo, el Mesías, el Cordero de Dios, el León de Judá, el Alfa y Omega, el gran yo soy, el principio y el fin. Se habla de Cristo Jesús. Desde Génesis a Apocalipsis, el enfoque es Cristo, no San Judas, no San Pedro, no María, no que esto y el otro, es Cristo Jesús. El enfoque, el centro es Cristo Jesús. Jesucristo es exaltado. Jesucristo lo encontramos en todos los libros de la palabra de Dios. Es Jesucristo. Él es el tema de la palabra de Dios, no María. No es como hoy en día vamos a ver ahí, en estos tiempos vamos a ver ahí que tienen ahí su show ahí, digamos ahí, y están ahí en la crucifixión, y luego tienen ahí a Cristo ahí crucificado, y luego tienen ahí una bocina, y tienen en alta voz a María llorando, porque el enfoque para ellos es María. Pero el enfoque de la Biblia, el enfoque del cristiano es Cristo Jesús. Él es quien murió por nosotros. Él llevó la ira sobre Él. Él vivió por nosotros. Él murió por nosotros. Él resucitó por nosotros. Él intercede por nosotros. Él vendrá por nosotros. Él es Él. El enfoque, el tema es Cristo Jesús y nadie más. Es Cristo Jesús. En Juan 5:39 dice esto. En Juan 5:39 Jesucristo aún dijo esto. Juan 5, versículo 39, se nos dice así, dijo Jesucristo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas, le dijo a los judíos, escudriñad las Escrituras, el Antiguo Testamento, porque ellas dan testimonio de mí, hablan de mí. Yo estoy en todas las Escrituras. Ellas dan testimonio de mí, dice nuestro Señor Jesucristo en Juan, capítulo 5, versículo 39. Jesús en Juan 1:1 es llamado el Verbo. En el principio era, Él siempre ha sido, ha existido, Él es eterno, Él es Dios. La Biblia tiene un tema, y ese tema es nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Los autores de la Biblia que vivieron en diferentes épocas tienen un tema, hablaron de un tema, hablaron de una persona, que es nuestro Señor Jesucristo. Creemos en la Biblia debido a su tema, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo. Por eso es que somos cristianos, porque seguimos a Cristo, hablamos de Cristo. Como hace años atrás se hablaba, ellos siempre hablan de Cristo. Pues es lo que es un cristiano. Es como este sacerdote, yo creo que es Arturo, no sé. Dice, los evangélicos son aburridos porque nada más tienen a Jesucristo. Jesucristo es todo. Él lo es todo. No necesitamos nada más. Jesucristo lo es todo. Porque en la Biblia vemos que el tema es Jesucristo. Desde Génesis a Apocalipsis, Jesucristo. Si no, tómate la tarea, aún nada más viendo Apocalipsis. ¿Quién es el tema? Jesucristo, el Cordero de Dios, el Alfa y Omega, el que viene, el que va a juzgar, el Salvador del mundo. Jesucristo es el tema. Nosotros, los cristianos, creemos en la Biblia.
Creemos en la Biblia porque vemos que la Biblia es correcta, porque declara ser palabra de Dios, porque es verdad, es exacta en la historia, en la ciencia. La arqueología lo ha confirmado, en las profecías. Sí que creemos en la Biblia, y por el hecho de que nosotros los cristianos creemos en la Biblia, se va a ver un responder a esto. Primero, leemos la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué leemos la Biblia? Porque creemos realmente que la Biblia es palabra de Dios, inspirada por Dios. Así que primero leemos la Biblia. La leemos. Y deben de tomarse el tiempo de leer la palabra de Dios en sus hogares. Leer la palabra de Dios. Segundo, estudiamos la Biblia. No solamente buscamos tener conocimiento de la palabra de Dios, sino buscamos estudiarla para obtener entendimiento de la palabra de Dios. Y es por eso que nos reunimos también como iglesia, unánimes, venimos, abrimos la Biblia, la leemos, obtenemos conocimiento y también entendimiento de la palabra de Dios. La estudiamos. Tomamos tiempo para estudiar la palabra de Dios, para entenderla. Tercero, la memorizamos y meditamos en ella. Tenemos que tomarnos el tiempo de memorizar la palabra de Dios. Tienes que memorizarte la palabra de Dios. Quizás no te vas a memorizar desde Génesis a Apocalipsis, pero memorízate algo de la palabra de Dios. Toma el tiempo, porque también te es bien. ¿Sabe que es bueno buscar memorizar la palabra de Dios? Porque te hace bien a tu cerebro, a tu mente. Te hace un bien a tu memoria. Y medita en ella. Medita en la palabra de Dios. Busca entenderla. Busca vivirla. Así que la Biblia es la mera palabra de Dios. En verdad es la palabra de Dios, del Dios viviente. No es un cuento de hadas, sino es palabra de Dios. Y se ha demostrado ser correcta, veraz, durante los siglos, durante los ataques, porque ha sido atacada, y la palabra de Dios se mantiene en pie. Muchos que critican que la Biblia no es en realidad palabra de Dios, muchos de ellos no han leído la palabra de Dios, simplemente porque escucharon. Critican la palabra de Dios, pero no la han leído y mucho menos la han estudiado, no han investigado. Simplemente porque escuchan a alguien decir, no, es que aquí esto y el otro. ¿En qué parte? ¿Lo has estudiado? ¿Has visto? ¿Has verificado? No, simplemente porque escuché. No. La palabra de Dios ha sido atacada vez tras vez. ¿Y por qué crees que está aquí? ¿Por qué es que la estudiamos? Porque se ha mantenido en pie. Nadie ha podido derribar la palabra de Dios y no van a poder, porque Dios nos dice en Isaías que su palabra permanece para siempre y así va a ser. Yo creo en la Biblia. ¿Y tú?